Abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino y acerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y se oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra del Señor. Vamos, hermanos, hoy a mirar la conversión de uno de los personajes, pues, el cual será llamado después el apóstol de los gentiles, el príncipe de los apóstoles de San Pablo. Y hoy en Pablo, que su nombre pues es Saulo, vamos nosotros a ir mirando en él nuestro propio camino de conversión y nuestro propio camino hacia el Señor. Así que, hermano, abra su mente y su corazón a la palabra de Dios. Vamos a ver el perfil de Saulo de Tarso. Saulo, que era un hombre judío, el cual desde muy temprana edad estudió las Sagradas Escrituras y se adentró a la ley de Moisés, y que tuvo como maestro a Gamaliel, uno de los más grandes fariseos, de los conocedores de la Torá. Saulo pues creció muy celoso, muy conocedor a la ley, a la palabra y a la exigencia de lo que era la palabra dada en el Antiguo Testamento. Más aún, los estudiadores dicen que Saulo era fiel cumplidor de todas las leyes de Moisés que están en el Deuteronomio. Entonces, si usted ve este prototipo, este hombre, usted va a decirme, pues él era un hombre muy religioso, y le va a decir, sí, Saulo era un hombre muy religioso, y más aún, un hombre muy celoso de la palabra y fiel cumplidor. Entonces, usted va a decirme, ¿cómo es posible que este mismo hombre que me está diciendo que era fiel cumplidor de la ley, fiel cumplidor de la palabra, pues va a empezar a darnos aquí su currículum, que no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor? Aquí parece que nos está hablando algún guerrillero, alguien pues que quiere solo llevar mal o muerte. Y hablamos de un hombre el cual pues creció, vivió y estaba en base a la ley. Y esa es la respuesta. Lo que pasa es que Saulo, por el extremadamente amor que le tenía a Dios, a Yahvé, el Dios único, el celo que le consumía, pues por estar y ser fiel cumplidor de la palabra, comenzó a ver a un grupo extraño, a una secta rara, a unos denominados del camino, los cuales atentaban o no entendían ellos de estos nuevos personajes que comenzaron a crecer en el seno de Jerusalén. Entonces, Saulo, la violencia que proyectaba y la muerte que él pues amenazaba era por el mismo celo del amor a Dios. ¿Qué le parece?
Alguien pensaría que Saulo hacía lo contrario, lo diferente, que él llevaba pues toda esta violencia porque era malo, porque era un hombre despiadado, porque era un hombre sin escrúpulos, y no es así. Él pensaba y él creía firmemente que estaba obrando la voluntad de Dios. Saulo creía y pensaba que él estaba realizando el mandato de Dios en extirpar a estos raros, extraños, medios fanáticos llamados los del camino. Y es así que pide poderes escritos a las sinagogas para entrar con todo el furor y detener a ellos. Dice, ¿a cuántos seguidores del camino? Dice en el versículo 2. Pues mire, antes de llamarnos cristianos, nosotros nos llamábamos los del camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todo, hermano, sucede en el camino. Usted, quiero que en esta noche, por favor, entre a un concepto maravilloso. Todos los milagros que se suscitan siempre se darán en el camino. Por eso nosotros, hermanos, los cristianos nos llamamos los del camino. Así, aquí ahí subráyele en el versículo 2. Por eso dice, pues quería detener a cuántos seguidores del camino. ¿Se da cuenta? No es que iba agarrando en el camino, sino a los seguidores del camino. Entonces, en todo eso, Saulo, él se sentía pues que él era esa punta de la lanza del furor y del celo de Dios. ¿Se da cuenta? Ese era Saulo, un hombre que era cumplidor y que cumplía la palabra de Dios al cogerles a estos del camino y meterles presos. Ahora, ¿cuántas personas hay o cuántos hermanos, cuántos familiares, cuántos amigos del trabajo, vecinos, parientes no se asemejan a Saulo? O tal vez usted o yo también hemos sido como Saulo o somos como Saulo. Podemos decir, por favor, yo voy a misa todos los domingos, yo soy fiel cumplidor. Así decía Saulo, yo soy fiel cumplidor, yo voy a misa los domingos, siempre estoy en las procesiones de Semana Santa. Ahí mírenme a mí, el Viernes Santo estoy en toda la vigilia y el domingo más aún, pues estoy amanecidito de la vigilia del Tríodo Pascual. Yo siempre estoy en la misa de gallo y nunca me pierdo antes del bautizo la misa. Todas las veces yo estoy cumpliendo las novenas y las cosas. Y de repente le invitan a un grupo de oración, de repente le invitan a un seminario, de repente le invitan a una asamblea y dice, no, yo a esas cosas de fanáticos no me meto. No me vengas a mí a decirme, si yo no soy ningún jíbaro salido del monte, yo no soy ninguna persona mala, yo no soy ningún ateo. Así mismo decía Saulo. Saulo era un fiel cumplidor. Saulo no era malo, Saulo era bueno. Él se creía de los buenos. Más aún, le estoy dando el perfil de este hombre. Estudió con una de las mentes más brillantes del tiempo de Jesús, llamada Gamaliel. Era un hombre extraordinariamente brillante en el camino de Dios, en las Escrituras, y fue discípulo de Gamaliel, Saulo. Eso nos va a decir en el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos sentido como Saulo? Hemos nosotros sufrido de buenitis aguditis, ¿verdad? Somos buenos, no hacemos daño a nadie, no bailamos pegado ni masticamos chicle. O más aún, sale a la calle y diga, vea, yo soy bien bueno, pregúnteles a mis vecinos. Nadie me conoce, nadie me saluda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas veces nosotros no somos también así? Y pues, posiblemente aparece la mamá, aparece la abuelita o aparece un miembro de la familia y nos dice, oye, vengo a contarte
del Espíritu Santo. Quiero hablarte del amor de Dios. Quiero en esta noche decirte de las maravillas. No me vengas con esas cosas de fanáticos, de esas cosas en las que pues yo no comparto. Yo creo a Dios, yo creo en Dios desde luego, Dios a mi manera, yo creo en Dios. Y le voy a decir una cosa y creo que se grabe el segundo concepto de la noche. Las personas que dicen yo creo a Dios a mi manera, pues es la mejor manera de no creer en Dios. Los que dicen yo creo a Dios a mi manera, es la mejor manera de no creer en Dios, porque no hay un Dios a mi manera. Y se ha escuchado eso, un montón de gente dice yo creo a Dios a mi manera. Y pues así, sin querer, muchas veces nosotros nos hemos convertido en los perseguidores de los miembros de la casa. Ay, ahí viene pues la rezadora, ¿no? Porque reza el rosario. Ahí viene mi abuelita, ahí viene mi mamá. Ay, qué cansona que es siempre que quiere estar orando. Ay, están en un viaje y dice, por favor, vamos a orar. Ya empezó otra vez, ya empezó el ratón de iglesia, ya empezó, ¿no? Y de esa manera nosotros también, que creemos que somos bien buenos, que no faltamos a misa, que somos bien cumplidores, perseguimos a aquellos que pues van a un grupo, rezan el rosario, se van a una asamblea, hablan del Espíritu Santo, quieren poner música alabanza en la casa, llevan la Biblia en su mano. Entonces nosotros somos como Saulo. Persíganles a esos raros, extraños, fanáticos que solo hablan de Jesús. Y así era Saulo. Él creía que era bueno, de los buenos, de los cumplidores, de los fieles. Y eso pues le llevó a ser un totalmente acérrimo perseguidor de la iglesia. Porque él creía que era de los buenos, ¿no es cierto? Tal vez no somos nosotros como Saulo. Tal vez, hermano, tú no eres como Saulo, que sufrimos de buenitis, aguditis. Somos demasiados cumplidores. Y recuerden que hay mucho católico de cumplimiento. Mucho católico de cumplimiento. Y es cumplo y miento. ¿Ya? El católico de cumplimiento es cumplo y miento. Entonces, de esa manera, tal vez muchos somos perseguidores y yo me encauso en eso. Cuando mi mamá, mis papás entraron a la renovación, a los grupos de oración, yo era un Saulo perseguidor, porque yo siempre decía, ay, Dios mío, mis papás que eran tan alegres, decía yo, mis papás eran bien alegres, cada 8 días estaban en fiestas, invitados, compadres, siempre había en la casa licor, comida, y de repente se fueron a la iglesia y se hicieron tristes, ya no están pues de un lado al otro, y yo les perseguía y les decía, ¿qué hacen ahí metidos en esas reuniones de que están todas esas personas con histeria colectiva? Les decía yo, mis papás les enfrentaba, yo les decía así, yo hermano, no crea que yo no he sido peor que usted. Entonces yo les decía a ellos, ustedes que andan viendo a Jesús, lo que pasa es que en esos lugares que hay histeria colectiva, la mente de las personas se unen para ver lo que quieren, les decía yo a ellos. No me vengan con cuentos, les decía, cuando ellos me venían a hablar de Cristo, yo les rebatía. Les decía, lo que pasa es que ustedes ahí están metidos y están entrando pues a una meditación extrasensorial, les decía a los pobres, cosa que mis papás me quedaban viendo y yo pues les salía con serie de conceptos rebuscados y que ellos pues simplemente se callaban y oraban por mí. Así es, porque nosotros nos creemos buenos. Yo muchas veces he entrado a orar a la casa de muchas familias y tal vez el esposo que no va al grupo, algún miembro de la familia que no asiste al grupo, siempre me ha confrontado y me ha dicho, oiga, disculpe, ¿yo por qué tengo que ir a esas reuniones? ¿Acaso yo soy una persona atea? ¿Acaso yo soy un jíbaro del campo? Yo también creo en Dios. ¿Yo para qué necesito estar ahí? Si yo puedo adorarle a Dios en mi casa, si yo puedo coger la Biblia y orar en mi casa, si quiero le pongo una velita al niño Jesús, ¿para qué necesito esas reuniones de oración? Y me han confrontado muchas veces, le digo, qué bueno que usted haga todo eso, porque todo católico tiene que hacer eso. ¿Dónde está la excepción? ¿Dónde está el mérito? Si todo católico tiene que orar, leer la Biblia, tener una devoción,
¿dónde está el mérito? Dígame, ¿dónde está el mérito? Porque a veces sufrimos de buenitis, nos creemos muy buenos, no necesitamos, y desde luego no necesitamos, pues cuando somos jóvenes, no nos duele nada, estamos con una perfecta salud. Hermanos, ¿dónde está Dios? No sé, aquí estoy yo totalmente teniendo la vida por los cuernos, porque me siento joven, no me duele nada, no siento ninguna dolencia, más aún, hasta el COVID ha pasado por mí, y a los jóvenes, pues solo a muchos, no a todos, pero les da una gripe, mientras que más viejitos, ¿no? Ya nos dio duro. ¿Qué pasa? Muchos tienen pues su cuenta bancaria bien redondita, bien llena. ¿Y para qué necesito a Dios? Si yo digo, yo tengo, esta es mi casa, yo he hecho esto con mi trabajo, con mi esfuerzo, ¿para qué Dios? ¿Para qué Dios? Estoy bien, tengo una buena esposa, buenos hijos, o soy joven, tengo una buena enamorada y un buen enamorado. Yo no necesito de Dios. Yo estoy bien aquí del otro lado. No me vengan a estarme pidiendo que me vaya a meter a la iglesia. O como una vez cuando estábamos en el grupo de oración, en una festividad navideña, pues una hermanita, la abuelita, le ha traído tanto a hacer a la nieta, a la comida. Entonces yo me acerqué a saludarle, me acerqué a felicitarle y a darle una bienvenida. Y lo primero que me dijo, espere, me dijo. Si me va a invitar, mi respuesta es no, me dijo. Le dije, ¿pero por qué? Porque ahora no necesito. Cuando esté como mi abuelita, ahí sí he de estar todos los días. Entonces yo le dije, qué bueno que tengas desde ya el contrato que vas a llegar a los 85 años, sin problemas, sin necesidades, sin un problema de salud, sin una crisis económica, sin un divorcio, sin un hijo drogadicto o con algún problema. Qué bueno que tengas toda tu vida totalmente resuelta para que cuando tengas el orgullo de decir a los 85 años de ir a la iglesia, entonces pues puedas llegar. Pues muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Decimos cuando llegamos donde Dios, Señor, aquí estoy, ya viejitos, ¿no? Llegamos a los 70 años, como decía esta jovencita, aquí estoy porque ya no puedo pecar más, ¿no es cierto? Ahí vamos viejitos diciendo, aquí estoy porque ya no puedo pecar más. Claro, porque la carne le entregamos al mundo, al diablo, y los huesos le entregamos a Dios. Pero yo sé que usted está aquí porque quiere entregar lo mejor de su vida a Dios, porque está usted aquí dando lo mejor para el Señor, y especialmente los que están con las cámaras prendidas, porque el resto no sé dónde estarán. Gloria a Dios. De esa manera nos encontramos con el Saulo, el que perseguía, el Saulo que estaba ahí sufriendo de buenitis, agarrando a estos raros del camino. Y nos dice en el versículo 3, mientras iba de camino y acerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada más que al abrir los ojos estaba ciego. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se acuerdan lo que les dije, hermanos? Todos los milagros se suscitan en el camino, mi hermano. En el camino. Vean, si está usted triste, angustiado, debilitado, sin fe, enfermo, en salud, en pobreza, casado, soltero, en la situación que nos encontremos, los milagros se encontrarán donde en el camino. Por eso dice en el versículo 3, mientras iba de camino, mientras iba de camino. Los milagros se suscitan en el camino. Y estando cerca de Damasco le envuelve una luz maravillosa, y esa luz que venía del cielo hace que en el versículo 4 dice Saulo se caiga. Algunos teólogos dicen que se cayó del caballo, que no se cayó del caballo. Vean, hermanos, no importa en lo que iba Saulo, la cuestión es que se cayó.
Y al caerse le dice, escucha la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Hermano, esta parte es hermosa. Saulo necesitaba caerse al suelo, como dice en el versículo 4, para poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces de nosotros tuvimos que me incluyo, habernos caído en el suelo para poder escuchar la voz de Dios? Y es así. Tal vez muchos de nosotros nos hemos acercado, yo digo en un 90%, por la crisis económica, por el problema de salud, por el problema matrimonial, por la crisis existencial o de vida que tenemos. Nos caemos tan duramente de nuestras seguridades que pues ahí en el suelo botados, ahora sí podemos escuchar la voz de Dios. Yo le pido a los que ya van con un kilometraje en el camino espiritual, como sabe decir mi papá, ¿te recordás cuando Dios te tomó? ¿Cómo estabas? ¿Cómo era la situación en tu vida? Yo sí le voy a decir cómo estaba. Yo, hermanos, estaba peor que el hijo pródigo. El hijo pródigo siquiera comía entre chanchos. Yo estaba peor que el hijo pródigo. ¿Cómo estaba usted, mi hermano, al momento que usted fue por primera vez al grupo de oración? ¿Cómo estás en este momento? ¿Qué te trajo aquí, mi hermano, para que estés aquí en este momento? ¿Y cuántas personas que fueron invitadas no están aquí? Y muchos esperan caerse como Saulo al suelo de bruces para recién decir, ¿quién eres tú, Señor? Y por primera vez escuchar la voz de Jesús que dice, soy Jesús a quien tú perseguías. Soy Jesús el que te está llamando. Soy Jesús el que tantos años golpeó las puertas de tu corazón. Soy Jesús el que está aquí extendida la mano hacia ti. Soy Jesús. Y solo Saulo en el suelo, en la humillación, Saulo pudo entender que el mismo Dios que él creía servir era el mismo Dios al que él estaba persiguiendo. ¿Se da cuenta? Es increíble. El mismo Dios que él creyó servir con tanto celo era el mismo Dios que le estaba persiguiendo en sus hermanos. Así que la próxima vez que yo empiece a criticar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos porque van al grupo, le voy a dar la noticia del siglo. No le está criticando a su esposo, no le está criticando a su esposa, ni a sus hijos. Le está criticando a Jesús. Porque Jesús dijo, Saulo, Saulo, sí Señor, ¿por qué estás pues persiguiendo a mis fieles discípulos de Damasco? Dijo Jesús, ¿verdad? Así dijo. ¿O por qué le agarraste a Esteban en Jerusalén? No. Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Porque Saulo estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo. Y cuando se persigue al cuerpo de Cristo, se persigue al mismo Cristo. Así que la próxima vez que critiquemos, que hablemos, que confrontemos, vos que pasas metido en el grupo, vos que andas solo cantando aleluya como eres en la casa, vos que, mi hermanito, te tengo la noticia del siglo. Es a Jesús al que está persiguiendo, es a Jesús al que está confrontando, es a Jesús al que está ese momento como Saulo hablando. Así que la próxima vez que queramos nosotros confrontar a un miembro de la familia porque va al grupo oración, mejor, hermanito, cerremos nuestros labios y demos gracias a Dios porque la esposa, porque el esposo o porque los hijos van al grupo de oración. No le saquemos a la luz. Vos que vas al grupo, pues ya cambiarás. Vos que vas al grupo que estás jajaja, jijiji con los hermanitos, aquí por lo menos sonreirás. Vos que pasas orando todo el tiempo ahí metido, por lo menos pues traerás el pan para los hijos. Por favor,
¿Cuántos casos? Yo le digo eso porque ¿cuánto es el caso de críticas dentro de la familia? Y la próxima vez que critiquemos, acuérdese de Saulo. No critica a la familia, no critica al vecino. Vele esos fanáticos cómo alzan las manos. Usted está criticando a Cristo, mi hermano. Y vaya a ser que en un momento que estemos en el suelo, Jesús nos diga, ¿por qué me persigues? Y de esa manera, en el versículo 6, el Señor a Saulo le da una indicación maravillosa y le dice, ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ahora levántate, le dice Jesús. Jesús, ahora levántate. La primera orden es levántate, no te quedes en el suelo. Lo primero que Jesús te dice a ti es hoy levántate. ¿Qué le dijo? Tal vez, mi querido Saulo, en una media hora que tomes fuerzas, te levantas. Tal vez mañana cuando estés animado vienes al grupo. Tal vez pasado mañana, pues cuando estés animado te espero. No. Ahora, en este momento, levántate. Hoy es el momento de levantarse, mi hermano. Hoy, ahora levántate. Pero ¿a dónde le pide Dios que se levante? Le dice, entra en la ciudad. ¿Cuál ciudad? Le pide que vaya a Damasco. Y le dice el Señor, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Le hago la pregunta del siglo. Jesús se le revela a Saulo después de la ascensión, después de que los discípulos se quedaron viendo al cielo, ¿verdad? Jesús se manifiesta totalmente glorioso ante Saulo. ¿Jesús podía revelarle lo que Saulo necesitaba? Desde luego que sí. ¿Jesús podía darle a conocer su plan a Saulo? Desde luego que sí. ¿Jesús podía darle la sanidad que necesitaba Saulo ahí en el camino botado? Desde luego que sí. Jesús podía darle todas las indicaciones, todo lo que Saulo necesitaba ahí en el camino. Pero esa no es la pedagogía del reino de los cielos, lo que siempre les digo a mis hermanos. La pedagogía del reino de los cielos es una locura que dice el mismo Pablo ya después. La locura de la cruz, dice San Pablo. Porque ¿saben qué? El Señor Jesús le manda a Damasco, donde se le darán todas las respuestas y todo lo que tiene que hacer. Mi hermano, si tú te encuentras en el suelo y hoy vienes al seminario por primera vez, si tú estás en este encuentro por primera vez con el Señor, si tú has venido a este camino, hoy Jesús te dice lo mismo. Lo primero, en el lugar donde te encuentres, cómo te encuentres, en pecado, estés en el peor o mejor momento de tu vida, en enfermedad o en salud, lo primero, levántate. Porque si tú no te levantas, nadie te va a levantar. Porque el levantarse es la decisión personal que yo y tú tenemos que tomar. Y el camino de la fe es un camino donde tenemos que aprender a levantarnos. Aunque sea difícil, aunque sea duro, aunque cueste, pero hay que levantarse. Decisión personal. Y de ahí, el segundo paso, recuerde, recién. El siguiente paso es, vete a Damasco, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y usted va a preguntarme, ¿y ahora qué hago? Pues, para irme a Damasco tendré que alquilar un bus, ir en tren, ir en avión, no tengo ni pasaporte. No, mi hermano, hoy le voy a decir cuál es el Damasco que Dios le pide que usted vaya. Y el Damasco que Dios le pide que usted vaya se llama su grupo de oración, su comunidad de oración. Dios quiere hacer la obra completa, pero Él tiene una pedagogía. Él no se salta los protocolos, Él tiene un proceso de salvación en nuestras vidas. Y Él quiere que allá en Damasco se le dé todas las instrucciones a este hombre. Es que es así, mi hermano.
Nosotros no podemos caminar solos. Y ahí viene la respuesta de la gente que me dice: yo puedo en cualquier esquina de mi casa orar y la casa es redonda. Ah, no, yo puedo poner una velita, coger la Biblia, poner orar. Hoy tanta música cristiana que hay en el YouTube, pongo cualquiera. ¿Y qué dice Jesús? No, 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 ese no es el camino. Vete a Damasco. Damasco es la comunidad. Y si tú no estás injertado en un grupo de oración y vienes por primera vez o dejaste de asistir a algún grupo y estás en este seminario, hermanos, esta comunidad, este grupo de oración, estos locos que estamos aquí, somos hoy tu Damasco. El Damasco que Dios te ha enviado, el Damasco que el Señor te va a dar todas las respuestas, pero ¿sabes qué? A través de los servidores, a través de la gente de carne y hueso, a través de las personas que sirven ahí, Dios va a utilizar para darte todas las respuestas que tú necesitas. Ah, no, pues es que yo quería que Jesús mismo me diga todo. Pues no, ni a Saulo en el suelo le dijo. Peor a nosotros, ¿verdad? Así que, mi hermano, si después de este seminario tienes un montón de preguntas y después de esta enseñanza tienes un montón de preguntas, felicito a los hermanos que entran a los grupos de pastoreo, porque entran a Damasco. Los que no entran a los grupos de pastoreo, discúlpenme, se van a quedar ciegos en el lugar donde están, porque solo cuando llegas a Damasco es cuando se te darán todas las respuestas. Y dice la palabra del Señor que Saulo se levantó, pero estaba totalmente ciego. Así es. Tuvo la decisión Saulo, pero estaba ciego. No sabía ni a dónde ni cómo dirigirse. Y en un acto supremo de fe, Saulo se va ciego a Damasco. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Muchos de nosotros cuando ingresamos a las comunidades de oración entramos totalmente ciegos. No sabemos dónde estamos, no entendemos qué hacemos, escuchamos un montón de gente que ora, que alza las manos, medio nos asustamos, no entendemos la palabra de Dios, estamos ahí, no nos ubicamos, medios nerviosos, medios tímidos, estamos ciegos, como Saulo, a pesar de que ya nos levantamos, a pesar de que ya fuimos a Damasco, pero aún seguimos ciegos. Y a veces estamos años todavía en un grupo de oración ciegos, pero caminando. Y aquí vamos a ver en la última parte de esta predicación, ¿qué pasó en Damasco? Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la casa llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando. Rezando estaba Saulo. Pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevarlos presos, a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tiene que hacer y sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobraras la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, después comió y recobró las fuerzas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermano querido, espero que le haya cogido hasta la última coma. Y si no, por favor, nuevamente leer en su casa el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Aquí vemos la acción de Dios. ¿Cómo? Ya fue Saulo, nos dice que Saulo entró a Damasco y
me parece tan interesante aquí, lleno de tanta riqueza la palabra de Dios. Dios escoge a un hombre llamado Ananías. Y este hombre Ananías le pide que vaya a imponerle las manos a Saulo. Miren, aquí que yo digo qué chistoso, ¿no es cierto? Porque la misma revelación que tuvo Saulo tiene Ananías, pues oiga. Pero Ananías ya era un líder de la comunidad, un servidor de la comunidad, ya era un hombre de conversión. Vea, yo le pregunto, no a usted, si Jesús se apareciera y le dijera a algún hermano que está aquí, a ver, déjeme ver un nombre por ahí, a ver, Pilar, por ejemplo, anda, corre a tal casa y ora por tal persona. Y si Jesús se aparece, usted quisiera, primero, hermanos, una cosa maravillosa, poderosa, y segundo, le hago caso, ¿no? Pero aquí Ananías, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué respuesta? No, lo primero que hace es contrapuntearle. Lo primero que hace es decirle, pero es como que Jesús no sabía, ¿no? Es que Jesús no sabía. Y Ananías le está ilustrando al Señor. No sabe, Señor Jesús, que ese hombre es malo. Es uno que anda metiendo preso. Es uno que anda violentando a tus santos, Señor, a tus santos, ese de ahí. Y viene con poderes. O sea, como Jesús no sabía, ¿no es cierto? Ananías le está al Señor indicando lo que tiene que hacer. Porque así somos nosotros, somos igualitos, oigan. Dios nos manda a hacer algo y le ponemos los 1000 peros. Dios nos pide en el corazón que hagamos una obra de solidaridad, de caridad, una asistencia, hermanos, y lo primero que hacemos nosotros es ponerle las 20,000 objeciones al Señor. Es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que tengo hambre, es que no tengo dónde ir, es que la pandemia, es que esto, es que este otro, y ni sé cuánto, no, es que no puedo, es que me da miedo, es que me da vergüenza, y yo qué haré, pues yo que no puedo ni decir ni Padre Nuestro y me estás mandando. Así somos, igualitos somos nosotros. Y ahí sí, virtualmente lance la primera piedra al que no le ha puesto objeciones a Dios cuando se trata algo de evangelización. Somos así, esa es nuestra condición. Pero Jesús, en toda su paciencia, amor y ternura, no le manda ni un rayo, ni nada por el estilo, sino que con amor le dice que vaya, que lo está esperando, lo encontrará rezando. Corra, le dice, corra, mi hijito, vaya rápido. Qué amor del Señor, qué comprensión de su fidelidad. Y pues, después de que el Señor le pide, Ananías es fiel a esa respuesta y va. Ahora vamos a hacer dos comparaciones. Le hago a usted la pregunta del millón. Si usted responde esto, hermanos, usted le vamos a entregar el diploma de graduación del Seminario de Vida en el Espíritu. Ya no tiene que hacer más. Ya, este día se acaba si me responde esta pregunta. Le damos la museta, el diploma, graduado con honores del Seminario de Vida en el Espíritu. ¿Cuántas cartas apostólicas escribió Ananías? Pues sabemos que más del 60% del Nuevo Testamento es escrito por Pablo, ¿no es cierto? Carta a los romanos, a los corintios, de los tesalonicenses, de Efesios, primera y segunda de tesalonicenses y tantas más, ¿verdad? Un montón de cartas hizo Pablo. ¿Cuántas iglesias fue a evangelizar Ananías? ¿Cuántas? Sabemos de los viajes misioneros de Pablo, ¿no es cierto? El primer viaje misionero, el segundo, el tercero, el tiempo de la cautividad, más aún Lucas, en un momento de los Hechos Apóstoles, ya no nos habla más de Pedro, Santiago, de Juan, no topa ningún apóstol y se centra en la persona de Pablo, ¿sí? Usted vea los Hechos, llega un punto en los Hechos donde Lucas coge y ¡rum!, habla solo de Saulo, de Pablo y la evangelización. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Cuántos, hermanos, viajes misioneros tuvo Ananías? ¿Cuántas cartas tuvo Ananías? ¿Qué dato, a los que se están durmiendo especialmente, qué dato más sabemos acerca de Ananías en la Biblia, a excepción del capítulo 9 de Hechos? Por favor, lea más adelante los Hechos
lea más adelante los capítulos y se encuentra que el hombre Ananías fue pues otra vez a evangelizar. Hermanos, chuticas, le pongo 20 porque yo no encuentro eso nunca. Aquí es el único momento donde se habla del pequeño Ananías. Ananías, pequeñito, chiquito. Y ese pequeño Ananías, Dios le llama a abrirle los ojos al gigante Saulo de Tarso, al enorme Pablo, como hay uno que tengo por aquí que se duerme también. Entonces, el pequeño Ananías le manda a que le imponga las manos al tremendo Saulo, cosa que yo pienso, ¿no? Que llegó golpeando la puerta y escuchó una voz que dijo: ¿quién es? Saulo, no, ¿quién es? Y Ananías dijo: yo soy el pequeño Ananías. Dijo: no, pequeñito Ananías. Porque es así, mi hermano. Este seminario que estamos aquí puede ser este pequeño Ananías. El predicador que está aquí, hermanos, tal vez es el Ananías que tiene que abrir los ojos a este tremendo Pablo que está aquí, a este Saulo que está aquí, a este servidor que está aquí y que todavía tiene que abrir los ojos. Tu comunidad de oración es el pequeño Ananías. Ay, hermano, ese grupito donde está la servidora, el servidor ahí, reuniditos. Ese es tu Ananías, tu Damasco, hermano. El lugar donde Dios te ha enviado para que abras los ojos, para que le oigas su voz y para que lo ames. Y le quiero desde ya decirle a la renovación carismática que nos está escuchando aquí y en muchos lugares de la retransmisión desde el YouTube, que un seminario de vida en el Espíritu fracasa cuando las personas que reciben el bautismo en el Espíritu después no se injertan a un grupo de oración. Vean, prefiero que no haga el seminario, así como me oye. Prefiero que mejor se quede en la casa. Sí, ¿sabe por qué? Porque después de recibir tanta gracia, tanta manifestación, tanto poder, encender el fuego del amor de Dios y otra vez me regreso, hermanos, y no me quedo en Damasco, es lo mismo que no hacer nada. Y hoy que la palabra de Dios está llegando a tu vida y a tu corazón, te lo digo, mi hermano, después de este seminario de vida en el Espíritu, el siguiente camino, el siguiente paso que tienes que dar, hermano, es ir a Damasco. Entrar, hermanos, a esa casa y dejar que el pequeño Ananías te imponga las manos. Permitir que el pequeño Ananías te hable de Jesús. Permitir que ese hombre o esa mujer que a veces menospreciamos te llene del amor de Dios. Así lo hizo Jesús. Jesús podía a Saulo mostrarle todo, sí podía. Pero no es el camino que Dios quiere. Así no se construye la iglesia. Así Dios no construye a sus siervos. Dios construye a sus siervos en Damasco con los pequeños Ananías que son tus servidores, que ha puesto al frente de la comunidad. Al hermano que a veces con tanto problema, pero llega, hermanos, a animar al resto. La hermana que a veces con tanta dificultad cuenta el mismo testimonio 100 veces, pero le ha puesto Dios ahí para que te abra los ojos y sé humilde, por favor. Porque cuánta persona por no ser humilde no deja que la acción de Dios pueda obrar en su vida. Y claro, a nosotros nos hicieron 100 preguntas. ¿Quién predica en el seminario? ¿Qué hermano viene al seminario? ¿Qué persona viene al seminario? Porque claro, cuando escuchamos los mega predicadores, ahí quiero estar. Pero ¿dónde están los pequeños Ananías? Ahí no quiero estar. Porque muchos nos hemos acostumbrado a escuchar o ver los parlantes de Dios, pero no la voz de Dios. Porque discúlpeme, puede ser cualquier parlante, pero la voz de Dios es la misma.
Y hoy te pide que tú des el paso de fe y conversión como este hombre llamado Saulo. Y que, hermano, en el momento que te encuentres, hoy puedas ser lo suficientemente sencillo para encender tu cámara, para entrar al grupo de pastoreo y quedarte y escuchar a la persona que te va a pastorear, porque tiene una palabra de Dios para tu vida. Qué interesante, hermanos. 60 personas están aquí conectadas en el Zoom, pero al pastoreo entran 30 se van de aquí porque no tienen que recibir el pastoreo, porque simplemente dicen: de ese Ananías yo no puedo recibir nada. Qué error, qué terrible error, porque estás dejando que el orgullo llegue a tu corazón. Y recuerda, Saulo fue totalmente humilde, que dejó que Ananías le imponga las manos. ¿Y qué pasó cuando Ananías le impuso las manos? Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó, fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Eso pasó cuando fue tan sencillo que dejó que Ananías le imponga las manos. Se le cayeron las escamas de los ojos. El Saulo murió para que pueda nacer el gran Pablo. Pues nos dice que Saulo estuvo 3 días en ayuno y rezando ahí en Damasco. 3 días nos dice aquí en Hechos. ¿Qué asemeja eso? Cuando Jesús estuvo también en el vientre de la tierra y resucitó, de igual manera Saulo tuvo que pasar sus 3 días en los que él tuvo que morir a sí mismo para que nazca el gran Pablo apóstol, mis hermanos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos que aprender a morir? No, como una vez un joven viene: hermano, yo quiero, dice hermano Rubén, yo quiero ya en el grupo de oración, ya quiero, hermano, servir. Qué bueno, le dije yo, qué alegría. La siguiente semana vas a darla aquí en la puerta la bienvenida. No, me dijo. Si no me pone a predicar en ninguna parte, me dijo así. Entonces le dijo: hermano, 7 años te voy a tener en la puerta, le dije, hasta que aprendas a tener humildad. Y de ahí sí, te hago pasar al otro ministerio. Por favor, hermano, permite que hoy el Señor te hable a través de este pequeño Ananías. El camino de la conversión, de la fe y la conversión, es el camino de Saulo. Es nuestro propio camino. Y terminando, cuando usted entre a las aguas de los Hechos de los Apóstoles, usted va a mirar que Pablo va por 3 ocasiones a hablar de su testimonio y conversión. Esta es la primera. Después ante los judíos habló de su testimonio, y después habló ante las autoridades. 3 veces habla de su testimonio Pablo. ¿Por qué le da tanto espacio el testimonio Pablo? ¿Y por qué nosotros llegamos a conocer de Ananías? Es gracias a Pablo. Porque los grandes servidores, los grandes predicadores siempre recuerdan sus raíces, siempre recuerdan sus comunidades, siempre recuerdan el hermano que le invitó, siempre ora por su servidor que alguna vez le dio la palabra de consuelo. No como algunos, no, ya no es servidor el hermano, ya no le paro ni bola, ya no es servidor, mejor que venga un trailer y le aplaste. Saulo habla siempre de su pequeño Ananías, y gracias a Saulo es que conocemos a Pablo. ¿Quién fue Ananías? No por la obra misionera, ni tampoco por las cartas que Ananías escribió, sino porque dio Pablo testimonio de este hombre. Y nosotros tenemos que ser tan agradecidos de los hermanos que nos han evangelizado, de los hermanos que nos han traído a la comunidad, de los hermanos que nos pastorean en este seminario, de los hermanos que nos han llevado a la casa de Dios, los que han orado por nosotros, los que nos invitaron alguna vez al grupo. Tenemos que ser agradecidos y orar por ellos, por los servidores que hoy ya no están y tal vez están en receso, pero ser agradecidos, porque uno de los males que tiene la renovación es ser mal agradecidos con los servidores antiguos. Y nosotros tenemos que, hermanos, así como Saulo, siempre recordar a los pequeños Ananías que un día nos abrieron los ojos. Vamos a orar. Padre del cielo, Padre de misericordia, te alabamos en el nombre de Jesús por esta palabra que nos has dado, Señor. Ayúdanos a digerirla,
a entenderla y a madurarla en nuestros corazones. Pero especialmente, Señor, hoy te abrimos las puertas de nuestro corazón. Y si tengo que yo, Señor, en el suelo escuchar tu voz, aquí estoy, Señor, humillado, tal vez en pecado, después de una vida de excesos, pero aquí estoy. Tú me has llamado, Señor, y aquí estoy. Y te agradezco porque has permitido, Señor, a través de esta enseñanza entender que no puedo crecer solo, que necesito de mi comunidad en Damasco, y que en Damasco se me presentarán mis servidores como el pequeño Ananías, que el camino de la conversión no es un solo día, sino una vida, un proceso y un caminar en el que tú nos llamas, Señor, a crecer. Que la conversión no es solo un acontecimiento aislado en mi vida, sino un proceso constante de crecimiento hasta alcanzar, como dice el mismo Pablo, la estatura del varón perfecto que es Cristo. Padre, bendice a mis hermanos, bendice mi propia vida, envía tu Espíritu Santo sobre cada uno, regálanos, Señor, la sanidad de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo también que necesitamos, Señor, para poder servirte. Y gracias porque hoy, Señor, nos llamas a crecer y que el camino de conversión es también un camino de crecimiento en Damasco. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso, poderoso y maravilloso de Jesucristo nuestro Señor, en el poder del Espíritu Santo y la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, en la advocación de Lourdes, la patrona de Siloé. Amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso, Señor.